y metodología de la historia, ¿ya? Ese va a ser nuestro tema. Así que vamos a ir empezando. ¿Mm? Y vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar viendo, ujú, en primer lugar, ponemos el título. Teoría, ujú, vamos a poner el título por acá. Teoría de la historia. Así es. Ese va a ser nuestro título. Teoría de la historia. Muy bien. Listo. A ver. En primer lugar, debemos ver varios puntos, varios aspectos. Y bueno, en primer lugar, muchachos, en primer lugar vamos a empezar haciéndonos una pregunta, ¿no? Vamos a empezar esta clase señalando qué es la historia. Para esto vamos a poner por aquí un pequeño concepto. Sí, vamos a poner por aquí un pequeño concepto de lo que viene a ser la teoría de la historia. Ujú. Bueno, entonces podríamos decir, ¿la historia será una ciencia, sí o no? A ver, pequeños, ¿qué opinan? ¿La historia es una ciencia o no? A ver, la respuesta es sí, la historia es una ciencia, efectivamente. Entonces vamos a poner por aquí, la historia es una ciencia. Ahora, ¿qué tipo de ciencia es? Es una, muy bien, Araceli, ¿es una ciencia de qué tipo? Es una ciencia social. Así es una ciencia social que estudia, mira, que estudia el desarrollo, y eso es muy importante, ¿ah? Estudia el desarrollo de las sociedades, obviamente de las sociedades humanas, a través del tiempo y en un espacio determinado. Ojo, a través del tiempo y en un espacio determinado. Así es. Ya está. Eso viene a ser justamente la teoría de la historia, ¿no? El concepto de lo que viene a ser historia. Ahora, por otro lado, también hay que recordar que en el penúltimo examen de admisión tomado en el anterior, no en este último, en el anterior, vino sobre la importancia, sí, vino sobre la importancia de la teoría de la historia. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Profe, ¿por qué? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la importancia de la historia, podremos decir que la historia es importante en primer lugar. ¿Por qué? Porque la historia nos permite, ¿qué cosa? Nos permite conocer, ¿qué cosa? El pasado. Profe, una pregunta. ¿Y conociendo el pasado, qué logro? ¿Logras? Mira, Chucky, logras. Digo, chico, mira, chico, logras comprender qué cosa. Comprender el presente. Profe, y ahí termina la importancia de la historia. No, porque comprendiendo el presente, tú vas a lograr qué cosa. Vas a lograr proyectar qué cosa. Un mejor que, un mejor futuro. Así es. Ojo, conoces el pasado, comprendes el presente y proyectas el futuro. ¿Profesor vino? Sí, los dos últimos vino en el penúltimo examen de admisión. Así es. Oye, por otro lado, también es importante tener en cuenta, muchachos, es importante para nosotros, por ejemplo, recordar que para poder reconstruir la historia es necesario el uso de qué? De fuentes que históricas. ¿Sí? Es importante hablar de qué? De las fuentes históricas. Chicos, chicas, ¿sí? Y de repente tú también que me escuchas, escúchame. Cuando hablamos, por ejemplo, de fuentes históricas, las fuentes históricas podemos decir que son vestigios, son vestigios
dejados, dejados por sociedades del pasado. Ojo, son vestigios dejados por sociedades del pasado. ¿Mm? Y que nos permiten, ¿qué cosa? Comprender la historia. Entonces, son vestigios dejados por sociedades del pasado, ¿mm?, que sirven para reconstruir la historia. Así es. Muy bien. Ahora, la pregunta es, su análisis, mira, hay un método histórico, hay un método, ujú, que se conoce como la hermenéutica. Hermenéutica. Ese método histórico es muy importante porque consiste en analizar qué cosa. Con esto se busca analizar, ¿no?, las fuentes históricas. Ojo, con esto se busca analizar las fuentes históricas. ¿Ya? Espero que esto no se te vaya a olvidar. Listo. Profe, una pregunta, y muy aparte de las fuentes históricas, ¿no?, y del método que se utiliza, por ejemplo, también podríamos hablar de la clasificación de las fuentes históricas. Profe, ¿y cómo se clasifican las fuentes históricas? Bueno, déjame decirte que las fuentes históricas se clasifican, ujú, de dos maneras. En primer lugar, se clasifican por su origen. Y cuando yo hablo de clasificación de las fuentes históricas por su origen, en primer lugar podríamos hablar de qué. En primer lugar, podríamos hablar de fuentes primarias. A estas también se le conoce como fuentes directas. Así es, fuentes primarias o directas. Ujú. Aquí vamos a encontrar sobre todo, por ejemplo, los testimonios de personas que vivieron en el momento de los hechos. Ojo, vamos a ver por acá, estas son, ujú, son elaboradas, y eso es muy importante, ¿eh? Son elaboradas en el momento de qué, en el momento del hecho qué, del hecho histórico. Ojo, son elaboradas en el momento del hecho histórico. ¿Ya? Ojo, ojo con eso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ujú. Obviamente, mayormente quienes elaboran estas fuentes históricas son personas o protagonistas del hecho histórico. ¿Está bien? Y hay que tener en cuenta que para que existan fuentes primarias no debe existir, ¿qué cosa? No debe existir una fuente previa. Por eso a veces se llama primarias o fuentes directas. Pero así como tengo las fuentes primarias o directas, también podría hablar yo de las fuentes que, de las fuentes secundarias o indirectas. Secundarias o indirectas. Profe, fuentes secundarias o indirectas. Sí, estas de aquí, vamos a ver por acá. Estas de aquí son elaboradas posterior a qué, posterior al hecho histórico, al hecho histórico. Y obviamente quienes elaboran esas fuentes no son los protagonistas de la historia. Ujú. Y no te olvides que estas se elaboran a partir de qué. Vamos a poner por aquí, a partir del uso de una fuente o unas fuentes que, una fuente primaria. Es decir, para que exista una fuente secundaria tiene que haber una fuente primaria previa. ¿Qué tal, muchachos? Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo aquí. Un guaco retrato de la cultura moche. Ujú. Yo te hago una pregunta. Si tú vas a un museo y ves un guaco retrato de la cultura moche, con ese guaco tú puedes conocer un poco más acerca de la historia de la moche. Sí,
La pregunta ¿es una fuente de la historia? Sí, pero dime, ¿qué tipo de fuente será ese hueco? ¿Secundarias o primarias? Vamos, vamos, comenta, comenta, ¿qué tipo de fuente será? ¿Primaria o secundaria? El huaco, la cerámica moche, ¿quiénes lo hicieron? Los moche. En el tiempo histórico, donde ellos eran los protagonistas, verdadero, fuente primaria. Pero ¿qué pasa si yo le tomo una foto a ese huaco retrato moche y lo proyecto, por ejemplo, aquí en la pizarra? Entonces, en ese caso, ya no estoy hablando de qué, ya no estoy hablando de una fuente de qué tipo, primaria, sino esa fotografía proyectada sería una fuente que secundaria. ¿Quién tomó la fotografía? Yo mucho tiempo después, ¿no? De la sociedad Mochi. ¿Estamos bien? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Coméntame, coméntame. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Vamos, vamos, vamos. ¿Sí, sí o no? A ver, habla. Muy bien, Melanie, excelente. Qué bien, qué bien. Muy bien, Josué, muy bien, Josué, excelente. Oye, por otro lado, vamos a tener también otro tipo de clasificación de las fuentes históricas, que sí, hay otro tipo de clasificación. Vamos a poner por aquí. Ujú. Vamos a poner por aquí que las fuentes históricas se clasifican también por el tipo de información que presenten, ¿sí? Por el tipo de información que presentan ellas. Y ahí podríamos hablar, muy bien, Araceli, excelente, Aranza, muy bien, excelente, gracias, gracias, gente, muy bien. Déjame decirte algo, déjame decirte que acá, aparte de las fuentes de información, podríamos hablar aquí nosotros de qué tipo de fuentes. A ver, mira, podríamos hablar de fuentes orales. Así es. Podríamos hablar de fuentes orales. Y aquí tenemos, por ejemplo, mitos, mitos y leyendas. Recuerda, los dos son narraciones que orales, ¿sí? Son narraciones orales. Ujú. Pero el mito son narraciones orales de hechos totalmente fantásticos. En cambio, en las leyendas son hechos fantásticos mezclados con hechos reales. Así es. Por ejemplo, el mito de El Incarri, por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo, donde Rómulo mata a Remo y eso permite explicar la fundación de Roma y el origen de esa gran civilización. Claro, también tenemos las fuentes escritas. A estas también se les llama fuentes documentales. Así es, fuentes escritas o documentales. Profe, ¿y qué tenemos aquí en fuentes escritas o documentales? No te olvides, aquí encontramos cartas, aquí vamos a encontrar libros, y hay un tipo de libros que se llaman crónicas. No sé si has escuchado. Las crónicas son narraciones que escritas de personas llamadas cronistas que viven en el momento de los hechos y van a registrar todo lo que pasa. Hay una crónica muy conocida, se llaman Los Comentarios Reales de los Incas. ¿Me puedes decir a quién le pertenece esa crónica? Comentarios Reales de los Incas. Vamos, ¿a quién le pertenece eso? Al Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, Melanie, excelente, excelente. ¿Qué más? Por otro lado también, por ejemplo, podríamos hablar aquí de tratados, tratados, convenios, no te vayas a olvidar, convenios. Profe, por ejemplo, el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1919. Muy bien, ¿qué más? Por otro lado, tenemos también fuentes que etnográficas, etnográficas, o también conocidas como fuentes etnológicas. Profe, ¿qué vamos a tener por aquí nosotros? Uy, por aquí vamos a tener costumbres y, y tradiciones. Claro, costumbres y tradiciones de hechos del pasado que se mantienen mucho tiempo en la actualidad. Así es. Como por ejemplo la costumbre de hacer un hueco en el suelo y cocinar ahí. ¿Cómo se llama eso, chicos? Haces un hueco en el suelo y cocinas ahí. ¿Cómo se llama eso? Habla, comenta, comenta. Empieza con Pacha. Muy bien, Ricardo. Pachamanca. Excelente. También, por ejemplo, tenemos las fuentes que fuentes materiales, materiales, también conocidas como fuentes, fuentes
arqueológicas. Arqueológicas. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? Tenemos fuentes materiales o fuentes de tipo arqueológicas. Chicos, chicas, ¿sí? Y el resto. Muy bien, Joshua. Muy bien, Leonardo. Excelente. Muy bien, gente. Alexia, muy bien, excelente. Mira, dentro de las fuentes materiales o arqueológicas, aquí encontramos ¿qué cosa? Encontramos ceramios, cerámicas. Recuerda que esto también se le conoce como alfarería, no te olvides. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos también textiles, por ejemplo. Encontramos construcciones. Vamos a encontrar también litoescultura. Profe, ¿qué es eso? Son esculturas hechas en piedra. Claro, por ejemplo, también podríamos hablar de aquí de restos, ¿qué? Restos óseos, ¿sí? Y restos líticos. Ojo, restos óseos y restos líticos. Ahí está. Y por otro lado, también podríamos hablar de otro tipo de fuentes. Profe, ¿cuál? Las fuentes llamadas modernas, chicos. Aparecieron a mediados del siglo XX las fuentes audiovisuales. Así es, audiovisuales. Profe, ¿aquí qué vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar nosotros grabaciones de qué? Grabaciones de audio y video. Así es. No te olvides, grabaciones de audio y video, fotografías también están aquí. Muy bien, con eso terminamos las fuentes históricas. Oye, y muy aparte de las fuentes históricas, muchachos, también es importante hablar de qué. También es importante hablar de qué. De las ciencias. Ciencias que auxiliares. Sí, vamos a hablar aquí de ciencias auxiliares de la historia. Profe, una pregunta, ¿por qué se le llaman auxiliares? Te explico. Por ejemplo, tú cuando pides auxilio a otra persona, es porque esperas recibir de esa persona ¿qué cosa? Su ayuda, ¿sí o no? Entonces a esto se le conoce como ciencias auxiliares, porque cuando la historia busca reconstruir el pasado, necesita el apoyo de otras ciencias. A esas ciencias se les llama auxiliares. Así es. Por ejemplo, dentro de esas ciencias auxiliares vamos a encontrar, por ejemplo, a ver si me ayudas con esto. Paleontología. Vamos. ¿Qué estudia la paleontología, muchachos? Ayúdame con eso. ¿Qué estudia? A ver. La paleontología estudia los restos, ¿qué restos habla? Estudia los restos fósiles. Sí, la paleontología se va a encargar de estudiar los restos fósiles. Muy bien, Melanie, excelente. Vamos a ver por acá la antropología. ¿Qué estudia? ¿Eh? Antropología. Vamos. ¿Qué estudia la antropología, muchachos? ¿Mm? La antropología estudia, antropo es hombre, estudia al hombre, ¿sí? Estudia al hombre como ser que, como ser biológico, o sea, su estructura física, ser biológico, y no te olvides, como ser biológico y como ser cultural, o sea, su manera de pensar, sus ideas, etcétera. Muy bien. Oye, por otro lado, también tenemos otra ciencia, la arqueología, no te vayas a olvidar, la arqueología. Profe, ¿y qué estudia la arqueología? Bueno, déjame decirte, mira, esa palabra arqueología se relaciona a fuentes que materiales o arqueológicas. Entonces, dime, ¿qué estudia la arqueología?
Estudia las fuentes, voy a poner eso para que los relaciones, las fuentes materiales. Estoy hablando de cerámica, textiles, orfebrería, construcciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ayúdame con esto, a ver, ayúdame con esto. Eh, si yo te dijera, por ejemplo, sociología, habla. ¿Qué estudia la sociología? Profe, la sociedad, pero la historia también estudia la sociedad en tiempo pasado. Profe, la sociología en el tiempo presente. Sí, la sociología, ¿qué es lo que hace? Estudia y analiza qué cosa. Analiza la problemática social. La problemática social. Y además se encarga de elaborar, ojo, se encarga de elaborar proyectos para mejorar esa problemática social. Muy bien, ahora nos vamos a ver otro punto. Si hemos visto ciencias auxiliares, también podríamos hablar de qué, de disciplinas auxiliares. Disciplinas, ¿sí? Disciplinas auxiliares. Recuerda que toda ciencia tiene un objeto de estudio. Las disciplinas, por otro lado, no carecen de objeto de estudio. Y ahora, cuando yo hablo de disciplinas auxiliares, por ejemplo, podríamos hablar yo de la numismática. Ayúdame, ¿qué estudia la numismática? Ayúdame, ayúdame, a ver. ¿Qué estudiará la numismática? Numismática. Es algo que tú deseas. A ver, si deseas tener mucho de eso en tu bolsillo. ¿Qué estudia? Habla. Estudia las monedas. Sí, las monedas antiguas. Así es. Esta viene a ser la numismática. Muy bien, excelente, Araceli. Oye, por otro lado, también tengo, por ejemplo, yo la paleografía. Profe, ¿y qué estudia la paleografía? Paleo es antiguo, grafía viene de escritura. ¿Qué estudia la paleografía? Estudia, estudia las escrituras que estudian las escrituras antiguas. Así es, sobre superficies blandas, principalmente sobre papel. Así es, aunque podría ser también papiro, ¿no? Así es. Profe, pero ¿y si una escritura está en una pared del monumento, por ejemplo, en la pared de la pirámide de Egipto? Ah, sí, hay escritura ahí, ¿no? Esas inscripciones ya no los estudia, en ese caso, la paleografía, chicos. Si no estudia, ¿qué ciencia? La epigrafía. No te olvides. La epigrafía, que estudia, estudia las ins- inscripciones, ¿dónde? En los monumentos. Sí, en las paredes de los monumentos. Esa viene a ser la epigrafía. Ahora, a esto le vamos a sumar, por ejemplo, la heráldica. Sí, a ver quién me ayuda. ¿Qué estudia la heráldica? Vamos, chicos. Vamos, vamos. ¿Qué estudia en la heráldica? Profe, heráldica. Sí, la heráldica. ¿Qué se encargará? ¿De estudiar qué cosa? La heráldica estudia. A ver, algún valiente por ahí. Estudia. Muy bien, Araceli, excelente. Estudia los escudos. Sí, por ejemplo, los escudos familiares, pero también los escudos de instituciones. Instituciones, claro. Por ejemplo, ¿has visto tú alguna vez el escudo de San Marcos? ¿Sí? Ese escudo de Fundación de San Marcos, ese escudo en la Universidad San Marcos lo estudia en la heráldica, por ejemplo, ¿no? Así es. Oye, y muy aparte de la heráldica, también tenemos, por ejemplo, la llamada diplomática.
Profe, diplomática. Así es, muchachos. La diplomática. Y, profe, ¿qué estudia la diplomática? Esta estudia, no te olvides, la relación entre los estados. Sí, la relación entre los estados. Y esa relación entre estados se manifiesta a través de la firma de tratados, convenios, no te vayas a olvidar. Por otro lado, también, por ejemplo, podríamos hablar de qué? De la vexilología. Profe, ¿qué estudia la vexilología? Estudia las banderas. Ojo, la vexilología se encarga de estudiar las banderas, así es. Oye, y muy aparte de la vexilología, muchachos, muy aparte de esto, podríamos también hablar de que, a ver, vexilología, ¿no? Ujú. También podríamos hablar nosotros, por ejemplo, de la genealogía. Profe, genealogía, sí. ¿Qué estudia la genealogía? La genealogía se encarga de estudiar, jóvenes, la relación de parentesco que existe entre una persona y sus familiares. Vamos a poner por acá, estudia, vamos por aquí, estudia la relación de qué? De parentesco, ujú, en las familias. Esto es algo que debemos tener en cuenta nosotros, ¿ah? Estudia la relación de parentesco entre personas de una misma familia. Oye, y a esto le vamos a sumar también otro punto, profe, que sí, por ejemplo, podríamos hablar nosotros, ¿m? Podríamos hablar de otra disciplina como la iconografía. Profe, ¿y qué estudia la iconografía? La iconografía se encarga de estudiar imágenes. Icono es imagen, símbolo. Vamos a ver por acá, vamos a poner por acá. Estudia las imágenes y símbolos. Y símbolos. Ahí está, listo. Oye, por otro lado también tenemos la cronología, profe, que sí, la cronología. Ahora, me he soñado que te van a preguntar acerca de la cronología. Ujú. Profe, cronología, sí, que se encarga de estudia los hechos históricos, los hechos históricos de forma sincrónica y diacrónica. Profe, ¿cómo es diacrónica? Atento, ¿ah? Diacrónica, estudias un hecho, después otro en forma secuencial. En cambio, sincrónica, ¿qué significa? Estudias dos hechos que se dan en dos lugares distintos, pero al mismo tiempo. Eso se llama sincrónica. Ahora, muy aparte de la cronología, ujú, podríamos hablar nosotros, por ejemplo, muchachos, podríamos hablar también en el punto número 7 o número 6, podríamos hablar del tiempo histórico. Profe, tiempo histórica, así es, el tiempo histórico. Y aquí presta mucha atención. Claro, porque el tiempo histórico es un elemento también que muchos historiadores, sobre todo dentro de la escuela de los anales, se terminó clasificando. Y hay tipos, claro, por ejemplo, existen, ¿no?, los llamados acontecimientos, ujú, que es un tiempo histórico, pero a corto plazo, ¿me entiendes? Esto es de corto plazo, es decir, por ejemplo, tiene una duración de un día, ¿ya? Imagínate, por ejemplo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, ¿ya? Eso ocurrió un día, el 28 de junio de 1914, eso es un acontecimiento. También San Marcos ha preguntado acerca de estructuras.
Profe, ¿estructuras? Sí, estamos hablando de un hecho histórico, un tiempo histórico, pero de mediano, ¿qué? Mediano plazo. Y cuando yo hablo de mediano plazo, estoy hablando de que, de por ejemplo, ¿no? Eh, la Gran Depresión que puso San Marcos. La Gran Depresión es una crisis económica que inició en 1929 y terminó en 1933. O, por ejemplo, aparte de acontecimientos, aparte de estructura, podríamos hablar de coyuntura. Así es. Profe, coyuntura. Sí, mira, esto es un tiempo histórico de largo plazo y sobre todo genera cambios en la estructura económica y política de un país. Oye, vamos a hablar, por ejemplo, también de la periodificación de la historia. Ojo, vamos a hablar de la periodificación tradicional de la historia. Sí, de repente tú has escuchado esto. Hay una forma de dividir la historia en edades, muchachos. Sí, ¿quién planteó esto? El autor de esto viene a ser Cristóbal Keller. Cristóbal Keller, historiador del siglo XVII, se encarga de dividir la historia, pero tomando en cuenta qué cosa, una visión eurocentrista, eurocentrista. Ujú. Y él divide la historia en edades. ¿Cuáles son esas edades, muchachos? Edad antigua, edad media, edad moderna, y sus seguidores van a terminar agregando una cuarta edad, la edad contemporánea. Profe, pero ¿por qué dice que es eurocentrista? Porque él toma hechos que ocurrieron en Europa para marcar qué cosa. Para marcar el inicio o el fin, ¿sí? El inicio o el fin de una edad, cortando procesos, ¿no? Y él hace creer, o al menos da a entender, que la historia europea es la historia del mundo, cuando no es así, cuando no es así. Pero existe otra periodificación también de la historia, chicos. Existe la llamada periodificación materialista, materialista de la historia, o también conocido como periodificación dialéctica de la historia. Profe, ¿quién o quiénes son los autores de esta periodificación? Acá como autores tenemos aquí a Carlos Marx, ¿sí? Y a Federico Engels. Ellos, por ejemplo, dicen que el motor de la historia, el motor de la historia es la llamada lucha de qué? Lucha de clases. Ese es el motor de la historia. ¿Y sabes lo que ellos señalan? De que este motor de la historia, la llamada lucha de clases, ujú, eh, recuerda, va a permitir que la historia pase de un modo de producción a otro modo de producción. Recuerda, ellos hablan de distintos modos de producción. El primer modo de producción sería la comunidad primitiva, donde la contradicción más importante era la lucha del hombre contra la naturaleza. Luego pasamos a un modo de producción distinto. ¿Cuál es? El esclavismo, donde amos explotaban esclavos. El siguiente modo de producción en el que dividen ellos la historia es el feudalismo, donde el señor feudal, ¿sí? Explotaba a campesinos llamados siervos. Y el cuarto modo de producción es el capitalismo, donde la burguesía, ¿sí? Los empresarios explotan al obrero. Él señala, o Marx, por ejemplo, señala de que los obreros deben encabezar una revolución del proletariado, tomar el control de los medios de producción y el del gobierno. A ese gobierno controlado por la clase obrera se llamaría socialismo. ¿Está bien? Así es. Y ellos plantean incluso que el Estado debería desaparecer y ese tipo de gobierno o ese tipo de modo de producción donde ya no existe el Estado, se llama comunismo, así es. Pero bueno, ningún país ha llegado a ser comunista, no de nombre sí, pero de sistema no. Muy bien, ahí terminamos muchachos la parte teórica, ahora nos vamos a la parte práctica. Saquemos el material, me ayudas por favor poniendo la clave al costado del numerito. Muy bien, a ver,
Dice, uno, el análisis de la historia como disciplina de diferentes corrientes historiográficas han influido en su desarrollo. Estas comprenden perspectivas tradicionales, metodológicas, modernas y enfoques interdisciplinarios que buscan comprender mejor el pasado humano. En este sentido, una de las principales características de la corriente historiográfica de los anales es, a ver, ¿cuál es una de las características de la escuela de los anales, chicos? Recuerda que la escuela de los anales busca analizar el hecho histórico, tomando en cuenta aspectos económicos y sociales. ¿Cuál sería tu clave? La B, ¿no? Claro, la atención a las estructuras sociales y culturales. Uno, besito. En la número dos nos dice, eh, a ver, vamos a ver. Nos está pidiendo lo correcto en relación a los hechos históricos. Uno, los hechos históricos son inmutables y se interpretan de la misma manera en todas las épocas. Falso, van cambiando a través del tiempo. Dos, el concepto de coyuntura histórica permite analizar cambios estructurales a largo plazo. No, cuando te hablan de coyuntura, acá es que mediano plazo, falso. Número tres, los acontecimientos históricos pueden ser comprometidos sin necesidad de considerar el contexto histórico. Falso, sí hay que considerar el contexto histórico. Cuatro, la estructura histórica es clave para entender los procesos de larga duración de la historia. Exacto, muy bien. Aquí está, mira, estructura. Ujú. Muy bien, excelente. Oye, por otro lado, déjame decirte, acá hay un error, muchachos, acá hay un error, acá debe ser estructura y en mediano plazo debe ser coyuntura, así es, coyuntura y aquí estructura. Por eso es que la única verdadera, ¿cuál sería? La 4, ¿verdad? Muy bien, Araceli, excelente. Número 3 dice, ¿cuál de los siguientes conceptos que mejor describe el lugar donde se desarrolla la historia? Vamos, ¿cómo se llamaría ese lugar donde se desarrolla un hecho histórico? Espacio histórico. ¿Cuál sería tu clave? Las series, ¿no? Muy bien, en la número 4 dice, esta afirmación corresponde a que, a ver, nos hablan de un método que se establece haciendo análisis de los hechos históricos. ¿Cuál es ese método, muchachos? Sería hermenéutico. La respuesta en la 4 sería la B. Vamos ahora con la pregunta 5. Esa está fácil, ¿ah? Dice, en un archivo histórico, un estudiante encuentra una variedad de registros que datan del siglo pasado. Estos registros estrictos escritos y conservados en papel proporcionan detalle sobre decisiones gubernamentales, tratados y otros eventos importantes. Ya, ¿cómo se llamaría ese tipo de fuente? Vamos, vamos. Si te hablan de tratados escritos, conservados en papel, ¿qué tipo de fuente es? Fuente escrita. ¿Cuál es tu clave? La D, pues, ¿no? Muy bien, manda tu respuesta, vamos, dedo. En la número 6 nos dice, las fuentes que proporcionan testimonio directo de hechos históricos sin la intervención de otras interpretaciones posteriores son denominadas, ojo, si te hablan de hechos como testimonios, ¿cómo se llamarían ese tipo de fuentes? Directas, así es, o primarias. ¿Cuál es tu clave? La 6, la D, ¿no? Muy bien, marquemos la D. Vamos con la número 7. Nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos en relación a las fuentes históricas? Uno, las fuentes primarias son elaboradas en el momento en que ocurren los hechos o poco tiempo después, verdadero. Dos, las fuentes secundarias se caracterizan por la interpretación basada en fuentes primarias y análisis posteriores, verdadero. Tres, los documentos audiovisuales son considerados como una forma de fuente secundaria. Chicos, no. Si es una grabación de audio y video, ¿qué es? Un tipo de fuente que primaria. Falso. Cuatro, las fuentes históricas corresponden imágenes que ayudan a comprender el contexto histórico de la época. Verdadero, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta? La C. Muy bien, Araceli, excelente. Número 8 dice, ¿cuál de las siguientes ciencias auxiliares le permite estudiar los restos materiales? Materiales. ¿Cuál sería? Si son restos materiales, a esos restos materiales también se llaman arqueológicos. Por lo tanto, ¿qué disciplina se encarga de estudiar esto? La arqueología. Muy bien, gente, excelente. La respuesta sería la B. Muy bien, Araceli. Muy bien, vamos con la número 9. Dice, en la parte final dice, la geografía y la economía aportan conocimiento sobre el espacio
y los sistemas productivos históricos, respectivamente. Así, la estudia los restos materiales de civilizaciones pasadas, la arqueología, pues civilizaciones, restos materiales, ¿no? Mientras que la se concentra en comprender las estructuras de ordenamiento y vinculación de las comunidades humanas. Eso se llama sociología. ¿Cuál sería tu respuesta? La B. Esa es la clave, la B. 9B. En la 10 nos dice, en la parte del medio, en la parte final nos dice la disciplina que se especializa en el estudio de inscripciones grabadas en piedra o metal. ¿Cómo se llama esa disciplina, chicos, que estudiaba inscripciones en paredes, en los monumentos, o en metal, en madera? ¿Cómo se llama eso? Habla. Eso se llama epigrafía. ¿Cuál es tu clave? La A, pues, epigrafía. 11. Una disciplina auxiliar de la historia que ayuda a identificar, analizar y clasificar documentos antiguos, garantizando su autenticidad y origen. Esta disciplina, ¿cuál es? La paleografía, pues si es documento antiguo. En la 12 nos dice, ¿qué disciplina se usa para estudiar qué cosa? Te hablan en la pregunta, te hablan de piezas fundamentales para entender relaciones de comercio, o sea, monedas. ¿Cuál sería tu respuesta? La disciplina que estudia las monedas, acá está, mira, se llama numismática. Muy bien, Araceli. La respuesta sería la C. Pregunta 13. Una historiadora que estudia las disciplinas auxiliares de la historia está investigando manuscritos de un monasterio medieval donde encuentra un pergamino con un texto parcialmente legible. ¿Cuál disciplina auxiliar de la historia le sería más útil para descifrar estos caracteres escritos? Habla, ¿cuál sería? Si es un documento escrito, sería la paleografía, ¿no? Estamos hablando de documentos escritos. Respuesta, muy bien, Melanie, muy bien, Araceli, la B. Y la 14 te habla de un enfoque de la historia que divide la historia en modos de producción, dice. ¿Cuál es la que divide en modo de producción? La tradicional, ¿no? En edades. Es la materialista o dialéctica, clave C. Y en la pregunta 15 nos habla de que nos habla de modo de producción, nos hablan de lucha de clases, habla de esclavismo, feudalismo, capitalismo. ¿De qué modo de producción estamos hablando? El materialismo, ¿qué? Materialista, ¿no? O dialéctica. ¿Cuál es la clave? La B, materialismo histórico. Muy bien, Leonardo. Excelente, chicos. Con eso terminamos la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta otra oportunidad. Chao, chicos. Cuídense. Ahí va. Buenas tardes. Nos vemos.